Hola, Dios te bendiga en esta hora. Estamos nuevamente aquí transmitiendo desde el Centro Cristiano El Buen Pastor, donde pastorea nuestro hermano Jesús Gutiérrez Herrera. Y bueno, es un placer poder estar nuevamente aquí compartiendo la palabra de nuestro Dios. Y bueno, en esta hora te voy a invitar a que abras tu Biblia ahí en el Salmo 141. Gracias a Dios por todos aquellos que ya están conectados aquí con nosotros. Gracias a aquellos que se van a añadir. Invítales para que todos juntos de alguna manera podamos escuchar la palabra de nuestro Dios, que es muy importante para este tiempo, para nuestras vidas. Así que si ya tienes ahí tu Biblia, ahí en el Salmo 141, vamos a darle lectura a este hermoso salmo por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a darle lectura, mis hermanos, a este salmo. Dice así, Salmo de David: Oh Señor, a ti clamo, acude pronto a mí, escucha mi voz cuando te invoco. Sea constante mi oración delante de ti, como el incienso, mis manos alzadas como el sacrificio del atardecer. Oh Señor, guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios, no dejes que mi corazón se incline a cosa mala. Es Salmo 141. ¿Sí es? Ok. Guarda, dice, no dejes que mi corazón se incline a cosa mala para hacer obras perversas con los hombres que obran iniquidad. No coma yo de sus manjares. Que el justo me castigue y me reprenda será un favor. Pero que el aceite del impío no embellezca mi cabeza, pues mi oración será continuamente contra sus maldades. Se han derribado sus jueces en lugares peñascosos y oigan mis palabras que son agradables. Como cuando se ara y se rompe la tierra, así son esparcidos nuestros huesos en la boca del Seol. Por eso, oh Señor Dios, hacia ti miran mis ojos, en ti me refugio, no expongas mi vida. Guárdame de los lazos que me han tenido y de las trampas que obran iniquidad. Caigan justo los impíos en sus propias redes. Mira, mientras yo paso a salvo. Hermoso salmo de que dejó aquí el rey David. Qué bonito es que pidamos a Dios que ponga guarda a nuestros labios, que ponga guarda a nuestra boca, porque muchas de las veces hablamos cosas incorrectas, muchas de las veces hablamos cosas que a veces ofendemos o hablamos de más, y es bien importante que de alguna manera usted y yo hagamos esta oración y le pidamos a Dios que ponga ese guarda en nuestra boca, para que en lugar de maldecir o en lugar de hablar mal de alguno de nuestros hermanos o de nuestro prójimo, que mejor bendecirles, porque para eso nos llamó Dios, para bendecir a todo aquel que se acerque a nosotros. Así que te invitamos, vamos a hacer una oración para dar comienzo a nuestro servicio de este domingo. Y que gracias, Señor, que podemos estar aquí reunidos para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia, dándote gracias por el perdón de nuestros pecados, dándote gracias por darnos la oportunidad de estar nuevamente aquí para alabar y bendecir tu nombre. Gracias por permitirnos una vez más estar en tu casa de oración. Gracias, oh Dios, por permitirnos que a través de las redes sociales podamos, Señor, seguir predicando tu palabra. Te damos gracias por los que estamos reunidos y gracias por los que están en casa, oh Dios, que se están conectando con nosotros. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo sea con cada uno de ellos, que toque sus corazones ahí donde ellos se encuentran, oh Dios amado. Pon, Señor mío, tu mano sobre ellos. Aquellos que están enfermos, sánales en esta hora en el nombre de Jesús. Y aquellos que por primera vez nos escuchan, te pedimos que tu Espíritu Santo sea sobre ellos, que abra su entendimiento, que abra su mente, oh Dios amado, para que todos juntos podamos ser ministrados por tu Espíritu Santo. Pon cada palabra en nuestros labios, oh Dios, que nosotros solamente seamos un instrumento, pero que seas tú, Espíritu Santo, usando a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Te vamos a invitar que nos ayudes a entonar este hermoso canto. Somos el pueblo de Dios, somos algo muy especial para nuestro Dios. Así que acompáñanos a entonar este hermoso canto. Somos el pueblo de Dios.
sacerdocio para Él, para alabanza y honra de su gloria. Sentámonos especiales, no necesitamos un puesto, no necesitamos tener algún, ¿cómo se podría decir? Alguna profesión para que tú te sientas especial. Simplemente porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario y dio su vida por nosotros, debemos de sentirnos especiales porque nos adquirió para Él, para honra y gloria a su nombre. Y bueno, vamos a entonar este hermoso canto, venimos ante ti, Señor, y que verdaderamente usted venga a Él con un corazón sincero, con un corazón reconociendo que necesitamos cada momento de su presencia en nuestras vidas. Amén. Vamos a entonar este canto. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros. Adoración.
propósito en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Recibe la honra, recibe la gloria, recibe la alabanza por siempre. Gracias, Espíritu de Dios. Amén. Gracias, Jesús. Así como está de pie, abra su Biblia ahí en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Cuando lo tenga y indique con un amén. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Y le vamos a dar lectura ahí todos juntos. Gloria a Cristo. ¿Ya lo tienen? Vamos a darle lectura todos juntitos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dele lectura, por favor, nuevamente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Tome su lugar. Hoy en día la iglesia está viviendo tiempos peligrosos. Peligrosos no en el sentido de peligro de morir o peligro de algo malo. Peligro en perder la fe, hermanos. Hemos estado viendo temas donde dice: esto es lo que vence al mundo. ¿Qué es lo que vence al mundo? ¿Qué es lo que va a vencer hasta el final? Cuando Cristo venga por su iglesia, es la fe. Porque muchos están perdiendo la fe. Decimos creer, pero nuestros hechos son muy diferentes a demostrarle a Dios que verdaderamente creemos. Hoy en día, hermanos, se está peleando por su salvación, se está peleando por su eternidad, como se peleó allí en el Edén. Se peleó por la eternidad. Pero déjeme decirle, mi hermano, y usted que me escucha, Dios no puede hacer nada. Usted es quien va a pelear esta batalla. Dios lo único que da es el Espíritu Santo para que nos dé la fuerza para mantenernos hasta el final. Nos ha dado la promesa del Espíritu Santo, por eso dice: Él te ayudará, Él estará contigo, Él te fortalecerá, Él te sacará adelante, Él peleará por ti. Pero yo tengo que tener al Espíritu Santo en mi vida, en mi corazón. Tengo que luchar y tengo que pelear porque el Espíritu Santo permanezca en mi vida, permanezca dentro de mí. Depende de usted que el Espíritu Santo permanezca dentro de nosotros. Es individual, mi hermano. Dios hizo lo que usted y yo no podíamos hacer: dar la vida, darla en sacrificio por el perdón de nuestros pecados, porque era el único sin pecado, era el único que podía pagar nuestra redención. Y lo hizo, y nos ha dado al Espíritu Santo ahora, para que nos fortalezca y para que cuando usted pida ayuda, Él esté ahí para ayudarle y para sacarlo adelante en este tiempo difícil y peligroso, hablando de su fe. Porque gracias a Dios económicamente estamos bien, sanos, gloria a Dios que estamos aún sanos a pesar de la pandemia que se ha extendido y que ha estado aquí amenazando nuestra salud. Podemos estar aún con salud gracias a nuestro Dios que nos ha guardado de ello, y a otros que ha sacado adelante. Y no estoy hablando solamente de aquí, de todo el pueblo de nuestro Dios, que de alguna manera hay que estar saliendo a hacer labores o a predicar. Así que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo y le dice: pero el Espíritu dice claramente. Por eso es bien importante tener al Espíritu Santo, porque es quien me habla, hermanos. Él me habla a mi intelecto,
mí, a mi alma me habla y dice, el Espíritu dice claramente, o sea, no lo estaba diciendo Pablo, lo estaba diciendo el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, ¿de qué últimos tiempos se está hablando? Hoy podríamos decir que estamos viviendo los últimos tiempos, pero cuando Pablo le escribió a Timoteo, ellos pensaban que estos eran los últimos tiempos. ¿Por qué ellos pensaban eso? Porque allá en Joel capítulo 12 habla de la promesa que dice, en los últimos tiempos hablará nuevas lenguas, los ancianos verán visiones, los jóvenes verán, los ancianos tendrán sueños, los jóvenes verán visiones. Entonces ellos habían experimentado el Pentecostés, habían experimentado el hablar en lenguas, y por eso ellos pensaron que ese era el último tiempo. Por eso el apóstol Pablo habló del arrebatamiento como si ya fuera en ese tiempo, porque ellos pensaban que era el último tiempo. Pero déjeme decirle que sí, fue el principio de los últimos tiempos en el Pentecostés. Ahí comenzó el último tiempo y va a terminar cuando Cristo venga por su iglesia, que no falta mucho. Ya muy pronto Cristo viene por nosotros. Por eso nos está dando este tiempo y nos está alertando, como dice nuestro tema ahí en las redes sociales. Dice, alertas con el espíritu de apostasía. El espíritu de apostasía. Porque así como mora el Espíritu Santo en nosotros, si usted le da lugar a ese espíritu de apostasía, puede entrar y puede robarle su fe. Y ahorita vamos a ver de qué manera empieza usted a perder la fe, aunque esté o diga que está en el camino de nuestro Señor. Un espíritu con el cual la iglesia debe de estar alerta, porque esa es la última amenaza o es la batalla, como dice allá en 1 Tesalonicenses capítulo 2, antes de que venga aquel inicuo, vendrá la apostasía, el abandono de la fe de muchos. Fe, hermanos, es creer lo que yo no veo. Se lo voy a leer en la Nueva Versión. Dice aquí, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir, fíjese bien a qué, para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Inspiraciones, alguien que se inspira en algo y empieza a enseñar una herejía, y lamentablemente muchos del pueblo de Dios se están yendo tras estas personas que tuvieron algún sueño o que se inspiraron, tuvieron alguna inspiración, como hace unos años atrás estuvo muy fuerte lo del G12, y que muchos del pueblo de Dios se fueron tras esa doctrina, porque a alguien se le ocurrió, se inspiró en el mar y vio esa gran visión y la trajo a la iglesia, y muchos que descuidados, por decirlo así, o que el Espíritu Santo no estaba fuerte dentro de ellos, fueron arrastrados por esa doctrina. Pero vamos a empezar hablando el capítulo atrás de 1 Timoteo, para capítulo 3, para poder entender el capítulo 4. ¿De qué estaba hablando Pablo a Timoteo? En el capítulo 3 le empieza a dar recomendaciones a Timoteo porque era pastor. Timoteo era pastor ahí en una iglesia de Éfeso, y allí en Éfeso había muchos dioses, demasiados, era una guerra tremenda, era una apostasía tremenda. Así que Pablo le empieza a dar recomendaciones a Timoteo, que era un jovencito, y empezaba a pastorear, y Pablo, como padre espiritual, como alguien que se preocupaba por él, le empieza a dar recomendaciones y le dice, si alguien anhela obispado, buena cosa desea, y empieza a dar los requisitos para aquellos que quieren estar al frente o que deben de cumplir, a decirlo así, porque vamos a hablar de los engañadores, los que pueden ministrar en el pueblo de Dios. Dice, de esta manera tú los vas a conocer que son ministros de Jesucristo, y le empieza a decir los reglamentos o mandamientos, como usted le quiera llamar, o conducta o manera de vivir de un ministro.
Y en el capítulo 3 empieza a decir, el ministro debe de ser así, la diaconisa debe de ser así, los hijos del ministro deben de ser así, y empieza a dar toda una recomendaciones tocante a los verdaderos ministros. ¿Por qué? Porque la amenaza estaba de que se habían levantado muchos ministros falsos, diciendo que eran de Jesucristo, diciendo que venían en el nombre del Señor, pero que estaban llevándose mucha gente encima o entre los pies, o como usted le quiera llamar, y los estaba alejando del evangelio. Recordemos que en el tiempo de Timoteo aún no estaba esta palabra que usted y yo ahora podemos leer y podemos tener en casa. Era más el peligro todavía, porque se estaba dando apenas todas estas palabras, y gracias Señor que ahora nosotros las podemos tener todas juntitas, pero ellos solamente tenían el Pentateuco, los 5 libros de la ley. Así que Pablo le empieza a recomendar a Timoteo y le dice, ten cuidado, porque en los últimos tiempos, volvemos a recalcar, ellos pensaban que ya era el comienzo del último tiempo, van a venir falsos, van a venir engañadores, y a muchos van a sacar de la fe, a muchos van a retirar, muchos van a abandonar el camino de nuestro Dios. Y bueno, dice ahí 1 Timoteo 3, versículos. A ver, ayúdeme si es el 16 o es el 4, porque aquí puse las 2 hijas. 3:16. Es 3:16 de Primera de Timoteo, que dice indiscutiblemente, ¿sí? Primera de Timoteo 3:16. Dice aquí, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué nos está hablando aquí el apóstol Pablo a Timoteo? Le está diciendo en lo que nosotros creemos. Eso es lo que le está diciendo. Para que usted no pueda ser engañado, usted debe de saber en quién cree. Usted debe de estar bien consciente porque está en este camino. Usted tiene que creer ciegamente, por decir así, en Jesucristo. Así que Pablo le empieza a decir, Timoteo, nosotros creemos en esto. Y todo el que permanezca en esto no tendrá, vamos a decir así, no será alejado tan fácilmente, no será arrastrado tan fácilmente. Dice la historia que probablemente estas eran palabras de un himno que se cantaba en la iglesia primitiva, o que era el credo con el cual empezaron a evangelizar. Muchas veces yo pienso que a usted le han hecho la pregunta, ¿por qué eres cristiano? ¿Qué le ha respondido usted a esa persona que le dice, bueno, ¿y por qué te hiciste cristiano? ¿En qué creen? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la base para que tú me digas que esto es verdad y que estás en la verdad? Por acá. Este versículo fue probablemente uno de los primeros credos. El versículo comienza diciendo, indiscutiblemente. ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios o el camino de Jesucristo no es para discutirlo, no es para estar contendiendo, mis hermanos. El camino de Jesucristo es de creer y de tener fe. ¿Me está entendiendo? De creer y de tener fe. No es de que si usted sabe mucho, o si usted tiene grande conocimiento, o si usted estudió más maestrías tocante a la palabra de Dios. Simplemente usted cree porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Qué más creemos? Dice aquí. Dice, grande es el misterio de la piedad. Este misterio de la piedad fue que Dios, en la persona de Jesucristo, entró en el mundo en que vivimos. ¿Qué quiere decir esto? Grande es este misterio. ¿De qué está hablando Pablo? Del nacimiento virginal de Jesucristo. Algo que muchos no creen. Nacimiento virginal de Jesucristo.
¿Por qué hay que creer en esto? Porque los verdaderos judíos no creen en esto, no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, no creen que Él fue engendrado por Dios, porque para ellos esta es una ofensa. El decir que Jesucristo es Hijo de Dios y que fue engendrado por el Espíritu Santo, para los verdaderos judíos esto es una ofensa que uno diga. Por eso dijo Pablo, este es un misterio que no todos creen, pero que es lo primero que usted y yo creemos, que el nacimiento de Jesucristo fue virginal y que no tuvo ahí nada que ver un ser humano. Es obra, del Espíritu Santo, es engendrado del Espíritu Santo. Dice allí en Mateo 1:18, porque lo que en ti hay del Espíritu Santo es. Así que dice, grande es este misterio, que no todos creen en el nacimiento virginal de Jesucristo. Pero nosotros lo creemos, y eso es lo que le está diciendo. En la persona de Jesucristo entró en el mundo, dice, pagó el castigo del pecado y está actuando en hombres y mujeres para que sean piadosos, cada vez más santos y semejantes a Jesucristo. Jesucristo pagó por nuestros pecados y cada día está trabajando en nuestras vidas. ¿Para qué? Para ser santos. ¿Qué significa ser santos? Nos está apartando cada vez más del mundo, cada vez más de las cosas de la carne, para vivir en santidad para Él, para que el Espíritu Santo pueda morar en usted y en mí. Para eso pagó, para quitar el pecado y que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. Y dice, y este credo o canción continúa con la frase, Dios fue manifestado en carne. Con toda seguridad Pablo estaba enseñando el nacimiento virginal de Cristo, pero también estaba hablando de la existencia de Cristo antes de su encarnación. Esta existencia era especial, como dijo el apóstol Pablo allá en Filipenses 2:6. Estaba también hablando Pablo de que Dios había sido encarnado. Dios mismo vino en la persona de Jesucristo o en la persona del Hijo a venir a estar entre nosotros. Dice Filipenses 2:6, siendo en forma de Dios, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Fíjese bien, siendo en forma de Dios, y dice ahí en Hebreos 1:3, dice, hablo de Cristo, el resplandor de su gloria, la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios vino en carne, pero dice, no vino a mostrarse con toda su divinidad, con todo su esplendor. Dice, vino a hacerse carne y a morar entre los hombres, a ser igual que usted y que yo, pero sin pecado, porque su nacimiento fue virginal. Mismo Jesucristo nos lo dice allá en Juan capítulo 4, versículo 24, dice, Dios es espíritu. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cuándo es cuando llega la apostasía? ¿Cuándo es cuando yo me empiezo a desviar? Cuando yo quiero ver algo de Dios para poder creer. Cuando yo quiero un milagro para poder creer. Cuando yo quiero que Dios me conteste alguna petición en especial para poder creer. Entonces es cuando empieza la apostasía, porque dice, Dios es espíritu. No le puede ver, pero le podemos sentir dentro de nosotros. Eso es un abandono de fe.
cuando usted tiene que ver un milagro para creer en Dios, cuando usted tiene que ver que Dios le conteste una petición para poder creer en Dios. Ese es un paso al abandono de la fe, porque usted está acostumbrado a poder ver algo para creer, pero el mismo Jesucristo nos dijo, Dios es espíritu. Dios es igual que nosotros, o se vino a ser igual que nosotros, tripartitos. Son tres personas en uno. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y Dios también son tres personas en uno. Dice, es ahora desde la condición como Dios, no visto por ojos humanos, Cristo se hizo visible en un cuerpo humano, se convirtió en un hombre y asumió la condición humana, y bajo esta condición humana, los atributos de su personalidad espiritual esencial fueron velados e encubiertos. Lo que realmente era Él, fueron encubiertos, porque en el Antiguo Testamento dice que todo el que mirara a Dios caía muerto. Y nosotros podríamos decir que nosotros creemos en Jesucristo y morimos cuando venimos a Él. Morimos a nuestra vieja naturaleza, morimos a lo que éramos. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque este debe de ser nuestro fundamento para que usted no sea engañado por alguna otra religión. Todo aquel que no diga, que no crea que Jesucristo es Dios mismo encarnado, dice, no puede ser nuestra doctrina, o dice allá Judas, no le digas bienvenida a todo aquel que traiga otra doctrina. Mismo Evangelio Juan dice allí en 1:14, dice así, esto es el pensamiento de Juan que nos lo transmitió, dice, cuando escribió, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el verbo se hizo carne. Fíjese bien. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo esto? Porque Dios era visible en el tabernáculo o tienda. Dice, así como Dios no era visible en el tabernáculo o en la tienda del desierto, Jesucristo fue encubierto en su divinidad cuando instaló su tienda entre nosotros como un cuerpo humano, con un cuerpo humano. Él no apareció ante los hombres como realmente era. Los hombres no le reconocieron quién era. Aquel en el principio era Dios, estaba con Dios y creó todas las cosas. Se convirtió en un niño pequeño e indefenso. Aquel Dios que moraba en el tabernáculo, que estuvo entre el pueblo de Israel en el desierto, que no le miraban, solamente miraban aquella nube, solamente miraban aquella columna de fuego. Dice, vino y se hizo visible y habitó entre nosotros. El que creó todas las cosas, el que era desde antes y el que es ahora, vino y habitó entre los hombres, haciéndose un niño indefenso, naciendo como usted y como yo, pero sin pecado. Sin pecado. Obra del Espíritu Santo. Así que eso es lo que nosotros creemos. Dice, Él era la imagen del Dios invisible y tenía todo el poder en el cielo y en la tierra. Pero aquí en la tierra asumió un cuerpo humano. Como no fue reconocido por los hombres, fue tratado como impostor. Fue un usurpador y un blasfemo. Fue odiado, perseguido y asesinado. ¿Por qué? Porque ellos esperaban ver a Dios en todo su esplendor. Ellos esperaban ver esos grandes milagros que Dios hizo cuando los rescató de Egipto. Se acostumbraron a ver milagros. Se acostumbraron a ver señales en los profetas. Esperaban un profeta. ¿Por qué no le reconocieron a Jesús? ¿Por qué no reconocieron que Él era el verdadero Mesías prometido? ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque los judíos esperan primero a Elías. Primero tiene que venir Elías y luego viene el Mesías. Así termina el Antiguo Testamento, allá en Malaquías capítulo 4, donde dice que primero vendrá Elías. Así que por eso, como no había venido Elías, ellos querían ver a Elías
reconocieron como el Mesías, porque no vieron a Elías, pero Elías sí vino. Vino en Juan y vino en el monte de la transfiguración. Ahí se pudo ver Elías, pero ellos querían. Cuando manda Juan el Bautista a que pregunten si él era el Mesías prometido, le mandó decir eso porque el pueblo judío, fíjese bien, está acostumbrado a ver señales en los profetas, a que hicieran milagros, a que resucitaran muertos, a que limpiaran leprosos. Estaban acostumbrados a todo lo que miraban en los verdaderos profetas de Dios. Así que ellos esperaban ver todo eso, y Jesús hizo milagros. Por eso en aquel entonces, cuando él va a Galilea, le dicen: haznos alguna señal para saber si tú eres el Hijo de Dios o no. Y dijo: esta generación demanda señal, pero señal no le será dada, sino solamente la del profeta Jonás. Y dice que en aquel momento no hizo ningún milagro por su incredulidad. Porque usted y yo tenemos que creer en fe. No espere ver para creer. Tenemos que creer lo que dice su palabra. Así que ellos esperaban ver así a Dios como lo miraron allá, humeando aquella montaña en el Sinaí, viendo cómo abría el mar rojo, viendo cómo se dividieron las aguas del Jordán, viendo cómo caía el maná. Estaban acostumbrados a las señales. Por eso la palabra de Dios dice: bienaventurados, o en otra palabra, felices los que no ven, pero creen. Siéntete contento si tú crees a Dios sin tener ni una señal, sino solamente porque la palabra de Dios así lo dice. Solamente por eso. Y dice aquí: el Dios manifestado en un cuerpo humano fue pobre, tratado y tentado y probado, e incluso derramó lágrimas. El Dios, el cual anduvo entre nosotros, lloró frente a la tumba de Lázaro, lloró por la incredulidad de su pueblo, lloró en el Getsemaní cuando iba a ser entregado. Era un ser humano, así que por eso no le aceptaron, porque ellos querían ver algo más. Pero ese Dios manifestado en un cuerpo humano, dice allá en Hebreos que fue tentado en todo, pero sin pecado. Era un humano como usted y como yo. El versículo continúa diciendo: el que fue justificado en el Espíritu, sin embargo, y con todo, no fue justificado en la carne, sino en el Espíritu. Él fue manifestado en la carne, y así fue como el mundo lo vio, pero fue justificado o reivindicado en el Espíritu, en su resurrección. Hubo ocasiones en las que su gloria brilló aquí en la tierra, hubo revelaciones y expresiones, testigos de quién era Él realmente, hubo ángeles en su nacimiento virginal, su gloria fue vista en su bautismo, en su transfiguración y en el momento de su detención. Hubo cosas en las cuales todos podrían haber creído que Él era el Mesías. Porque cuando Él nació, pudieron aparecer aquellos ángeles diciendo: paz sea en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y pudieron ver cuando allá Él fue bautizado, y cuando fue sumergido, y cuando salió, dice que oyeron una voz del cielo que se dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y dice que vino el Espíritu Santo como una paloma y reposó sobre Él. Podemos ver ahí la Trinidad. Así que nosotros tenemos un Dios trino. Por aquellos que dicen que no, que solamente es Jesús o que solamente es Jehová. Nosotros creemos en un Dios trino, porque cuando Él fue bautizado, se oyó la voz del Padre, vino el Espíritu Santo como en una paloma y estaba ahí Jesús como Hijo, los tres ahí, Dios triuno, en eso creemos. Y si usted tiene estas bases bien claras, usted no se va a mover tan fácil hacia otras doctrinas que dicen o solo Jesús o solo Jehová. Somos de un Dios trino.
los eventos que ocurren en el momento de su crucifixión. Dice, hicieron que el centurión que lo observara dijera, como vemos allí en Mateo 27:54, que dice, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Cuando Jesucristo estaba siendo ahí crucificado, cuando se acercó aquel centurión y pudo enterrar su lanza, él pudo decir, bienaventurado, dice, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Pero fue cuando regresó de los muertos que le vimos justificado, reivindicado. Así él fue manifestado en un cuerpo, pero justificado en el Espíritu, como dijo Pablo en 1 Corintios 15:44, que dijo, se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. En eso creemos nosotros, en que un día, así como fue Jesucristo sepultado en cuerpo, pero resucitó en un cuerpo glorificado, así seremos nosotros, todos los que creemos en Él. Primicias de nuestra resurrección, porque hay muchos que no creen en la resurrección. Hay otros que dicen, como ya dijimos en temas pasados, que ahí mueren y se termina todo. Nosotros creemos en lo que hizo Jesucristo, que murió y que resucitó, y que fue y se sentó en toda majestad, fue y se sentó en su trono, y un día nosotros también resucitaremos. Y también dice la Biblia allá en Colosenses que estamos sentados a la derecha de Dios Padre. Estamos ahí sentados con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza, y todo es lavado con la sangre de Jesucristo. Todo el que ha nacido de nuevo pertenece al cuerpo. Él es la cabeza. La iglesia, o todos los lavados con Cristo, somos el cuerpo de Él. Así que si Cristo está sentado a la diestra de Dios, ahí estamos también nosotros con Él, en los lugares celestiales, dice su palabra, ahí en Efesios. Así que dice, ningún enemigo pudo poner su mano sobre Él después de que resucitó de los muertos. Jamás sería deshonrado otra vez. Sin embargo, como Él descendió a esta tierra y después regresó al cielo a la derecha de Dios, nosotros podemos ser justificados. Aquí Él fue entregado por nuestras ofensas, ocupó nuestro lugar como pecador, y ahora Él nos da su lugar ahí en la presencia de Dios, y somos declarados justos. Ante el Padre éramos pecadores y éramos culpables, reos de muerte. Pero cuando Cristo pagó por nosotros y resucitó por nosotros, ahora nosotros podemos ser justos, porque Él pagó por nosotros. Gloria a Él para siempre. Eso es lo que nosotros creemos, y usted esto es lo que debe de tener como fundamento, para que no sea movido por ninguna doctrina, de la cual, ahora sí nos vamos a donde estábamos, al capítulo 4, el por qué Pablo le dice, después de que le dice esto a Timoteo, dice, ahora bien, el Espíritu te dice claramente que van a correr peligro, y que va a haber quien los va a querer engañar, y quien los va a querer mover de su fe, los cuales te digo que tengan mucho cuidado, porque muchos oirán doctrinas de demonios. Y ahorita vamos a ver qué eran esas doctrinas de demonios y quiénes eran esos espíritus engañadores. Y leemos el versículo 1 del capítulo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Al comenzar con la palabra, pero lo que viene, dice aquí, es el contraste que existe entre el credo doctrinal de la iglesia primitiva, del versículo final de lo que acabamos de leer, y la apostasía dentro de la iglesia que el apóstol Pablo se disponía a examinar en este capítulo 4. Todo lo contrario al capítulo 4 a lo del 3. El 3 está hablando de los redimidos con la sangre de Cristo, y el 4 está hablando de aquellos que pueden estar débiles en la fe y que pueden ser arrastrados o que abandonen su fe. Recordemos, dice aquí, veamos la expresión de los postreros tiempos.
Decíamos que ellos pensaban que este era el último tiempo, pero después de que vimos, después cambió, dice de opinión, dice después se cambió y se dice la expresión que se refería a que era el comienzo de los últimos tiempos de la iglesia de Jesucristo. Porque si por alguien va a venir Jesucristo, es por todos los que creímos del Pentecostés hasta que Cristo venga. Así que dice aquí, recordemos que cuando Pablo estaba en Éfeso, él les estaba advirtiendo que llegarían lobos vestidos como pieles de cordero, que engañarían a creyentes. El apóstol Juan pudo decir, hay muchos anticristos. ¿Qué es anticristos? Aquellos que niegan que Cristo es Dios, aquellos que niegan que Jesucristo vino en carne. Dice, el error ya había entrado a la iglesia. La primera gran iglesia fue la iglesia copta, dice aquí, en África, que estaba muy adelantada a los demás. África del Norte ha producido algunos de los principales santos de la iglesia primitiva, incluyendo a San Agustín, Tertuliano y Atanasio, pero la iglesia cayó en la apostasía y se apartó de la fe. ¿Por qué se apartó de la fe? Porque no creyó lo que leímos al principio. Dice allí en 2 de Timoteo 3:1, dice, Pablo le dijo a Timoteo de estos últimos tiempos, donde dijo, también debes de saber esto, debes de saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y así es como empezamos. ¿Cuáles tiempos peligrosos? Su fe. No deje de creer en la palabra, no cuestione la palabra, solamente créala. Si hay un libro que nunca se ha movido de la verdad, es esta. Aunque se han levantado tantos en contra para decir que es mentira, no lo han logrado. Porque esta palabra, todo lo que se pudiera levantar en contra, esta palabra se ha sabido defender sola. ¿Qué es apostasía? Algo que es cambiante. ¿Qué es un apóstata? Alguien que ahorita está en la iglesia cristiana y al rato lo ve en otra iglesia y al rato lo ve en otra iglesia de diferente doctrina. Ese es un apóstata, que después de haber creído en Jesucristo, después de haber sido lavado con la sangre de Cristo, después de haber disfrutado de una salvación tan grande, ande después allá con los testigos de Jehová o allá en otras creencias que más adelante vamos a ver. Dice, estamos usando la expresión técnica que siempre se refería a los últimos días de la iglesia en la tierra antes que el Señor la recoja. Pero recordemos que en los últimos tiempos mencionados, en 1 de Timoteo 4:1, Pablo estaba hablando de lo que ocurría en la iglesia de su tiempo a partir de aquellos días hasta la muerte. Veamos la frase apóstatas de la fe. Pablo les estaba advirtiendo que habría maestros herejes que engañarían a muchísimas personas, haría una desviación de la fe. Pablo nos dice allá, vayamos tantito allá a segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y vayamos un momentito a lo que nos decía allí el apóstol Pablo de tocante a este peligro en el cual iba a estar la iglesia. Dice así, versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Fíjese bien lo que les dice, os rogamos. Haga de cuenta que Dios le está diciendo ahorita, te ruego por favor, no te dejes mover por lo que has creído desde un principio. No te dejes mover de lo que has creído y de lo que la palabra de Dios dice. Fíjese bien, no está diciendo si quieres, está diciendo te ruego. Les ruego, no se dejen mover, porque vienen tiempos peligrosos, como lo hemos estado predicando. Vienen tiempos muy peligrosos, iglesia, donde se va a debatir nuestra fe, donde usted va a pelear por mantener su fe en usted. Así que Pablo le está diciendo a la iglesia, te ruego
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. No digas, ¿será cierto? Porque hemos escuchado, bueno, yo conozco una persona que fue cristiana mucho tiempo, pero le empezaron a visitar los testigos de Jehová y empezaron ahí a tener sus reuniones. Después le escuché decir a esta persona decir, ¿sabe qué? Yo no era feliz cuando era cristiano. Encontré la felicidad. Le dije, ¿y dónde la encontró? Dicen los testigos de Jehová. Hoy en día, esa persona ya no está ni con los testigos de Jehová. Hoy en día esa persona ya no se congrega en ningún lado. Nada se debe de mover. Una religión verdadera es aquella que no cambia sus fundamentos, que no cambia, que sus profecías se cumplen, que los tiempos se cumplen. Toda doctrina o toda religión que cambie no es verdadera. Eso es falso. Todo aquello que esté sujeto a cambio no es verdadero. Dice, no os conturbéis, ni por espíritu. Por eso estamos hablando del espíritu de profecía, porque dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Si ya ves que ya Cristo viene, si ya ves que ya pronto nos vamos a ir con Él, no te muevas ni por carta, porque allá en Gálatas le dice, si alguien viene y te habla otro evangelio, como si fuera nuestro, el tal sea anatema, que en otra traducción griego es, el tal sea del infierno. No te muevas de lo que crees, de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Dice, ni por espíritu. Por eso es bien importante estar llenos del Espíritu Santo, para que no venga un espíritu y entre y le meta duda de que será verdad. A lo mejor ellos tienen la verdad. Dice allá en Judas, ninguno que traiga otra religión, le digas otra doctrina, le digas bienvenido. ¿Qué quiere decir? No prestes tu oído. No prestes tu oído, porque te van a engañar y te van a sacar de la verdad. Porque tienen labia, es un espíritu. Y si tú estás descuidado, si tú no tienes una comunión con Dios íntima, si tú no tienes una relación apegada a las Escrituras, te van a mover fácil. Fácil te vas a ir. Y vas a creer a lo que ellos te digan. ¿Por qué? Porque hacen señales. Por eso decimos que este camino es de fe, porque te van a hacer señales y son demonios quienes lo hacen para engañarte y moverte de la verdad, moverte de lo que has creído. Por eso dice, ni por palabra, no les prestes oído, si no son lavados con la sangre de Jesucristo, si no creen en que Dios vino y habitó entre nosotros, si no creen en el nacimiento virginal de Jesucristo, si no creen en que es un Dios triuno, no le aceptes. Dice el versículo 3, nadie os engañe. Fíjese bien, tantas recomendaciones que da el apóstol Pablo a la iglesia. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Va a venir la apostasía antes de que venga el hombre de perdición. ¿Por qué? Porque ese hombre que va a venir con el espíritu del anticristo va a engañar a muchos. Y si usted está muy dado a prestar oídos a otras personas, si usted está hoy en día, hermanos, es muy dado a estar oyendo tantas predicaciones de diferentes denominaciones en YouTube, que corremos el peligro. Si usted no está bien agarrado en lo que se le ha predicado desde un principio, si usted no está bien agarrado en la palabra de Dios, lo van a mover fácilmente. Y tal vez venga Cristo y lo halle
descuidado. Por eso Pablo le estaba diciendo, y se preocupaba Pablo por el pueblo de Dios, se preocupaba Pablo por la iglesia, tanto así que mire lo que le dice allá en los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pablo siempre preocupado por el pueblo de Dios, y hoy el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo, y hoy el Espíritu Santo nos dice, a usted que me está escuchando allí a través de las redes sociales, y los que estamos aquí escuchando, dice, ten cuidado, no vaya a ser que te engañen como engañó a Eva. Y mire que Eva tenía mucha sabiduría. Dice 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, oiga bien, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os he predicado, o si recibís otro espíritu, óigalo bien, fíjese bien, no espere ver, son espíritus que si usted no está bien lleno del Espíritu Santo, usted le va a dar lugar a otros espíritus. 1, se han engañado vuestros sentidos. 2, va a entrar un espíritu en ti si prestas atención. Si quieres estar indagando algo que no corresponde a nuestra doctrina. Dice, predicando a otro Jesús que os he predicado, y si recibís otro espíritu, que el que no habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, y bien lo toleráis. Dice Pablo, ten mucho cuidado, te ruego que no te vayan a engañar. Te ruego que no te dejes engañar. ¿Por qué? Porque así es como empieza la apostasía. Empezamos a escuchar, empezamos a prestar atención a otras personas que no son dentro de nosotros. Aún, fíjese bien, pueden estar dentro de nosotros. Aún pueden ser iguales a nosotros. Pero para eso, mi iglesia, están los dones del Espíritu Santo. Para que usted pida el Espíritu, oiga bien, el don de discernimiento de espíritus, si usted no quiere ser engañado. Úselo, use el discernimiento de espíritus. Dice el apóstol Juan, ahí en 1 Juan, dice, prueben los espíritus y vean si son de Dios o si no son de Dios. Pruébenlo, no se vayan a la primera, no se dejen impresionar, no se dejen engañar por lo que les muestren. Usen esos dones que están para la iglesia, pero la iglesia, hermanos, le presta tanto atención a los ministerios y están anhele y anhele y anhele los ministerios que descuidan y no piden los dones que son para la iglesia. Los ministerios los da Dios, pero los dones son para la iglesia, son para el cuerpo de Jesucristo. Pida discernimiento de espíritus para que no sea engañado por ninguna otra doctrina, la cual venga. ¿Qué es apostatar? Dice aquí. En realidad este problema de la apostasía ha estado presente en la iglesia por mucho tiempo y en ningún modo será nuevo al final de esta época. Sin embargo, el problema de la apostasía ha aumentado y lo continuará haciendo. Cuando la iglesia de Cristo sea recogida, quedará tras una iglesia organizada, totalmente apóstata. Cuando Cristo venga, y se van a quedar muchos que se llamaron cristianos, pero que prestaron oídos a otras religiones, a otros evangelios que no eran los de Cristo, dice, se van a quedar. Se va a quedar una iglesia apóstata. ¿Quiénes eran? Pues aquellos que decían, que dice allá en Mateo 7:22, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? O vendrán y dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre echamos fuera demonios, y les dirán, apártate de mí, hacedor de maldad. Porque allá en Lucas capítulo 10, versículo 10, y hay otro versículo anterior, dice, 10 y 14 dice, de cuando aquellos 70 regresaron, déjeme decirle que entre esos 70 venía Judas, y venían bien contentos, y dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos sanidades, todos, era algo hermoso, y les dice Jesús, tengan cuidado,
que su nombre no sea borrado del libro de la vida. Entre ellos venía Judas, quien después le traicionó. Judas, que vivió con el maestro, que vio todo de cerca, aún así fue engañado por aquella doctrina falsa y se quedó y se ahorcó. Así que tengamos mucho cuidado, iglesia, porque la apostasía siempre va a existir, y más cuando Cristo ya se esté acercando, cuando ya venga su venida. Dice aquí, el verbo apostatar corresponde al término griego astinimi, dice, que significa apartarse o, fíjese bien, permanecer lejos. Fíjese bien, apartarse o permanecer lejos. ¿Quiénes son estas personas que podrían apartarse y permanecer lejos? Una partida sugiere que no solo usted tiene una punta a la cual se está dirigiendo, pero también un punto de procedencia del cual usted ha llegado. Y los que apostatan son aquellos que en algún tiempo han profesado mantener la fe, pero después se han apartado de ella. No puede haber una apostasía en el paganismo. La apostasía es para aquel que fue cristiano y que se retiró. No le podemos decir apóstatas a los que nunca escucharon de Jesucristo, a los que nunca aceptaron a Jesucristo, a los que nunca profesaron confiar en Cristo. Ellos no son los apóstatas. La apostasía sale dentro de la iglesia. Y vámonos a un ejemplo del Antiguo Testamento para que usted vea las características y vea quién puede estar en peligro de tener el espíritu de apostasía. Vaya conmigo allá al segundo libro de Crónicas, capítulo 25. Y vamos a ver este rey y cómo puede llegar la apostasía a un hijo de Dios, cómo puede correr peligro un hijo de Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 2, mire lo que dice. Hizo él, hablando del rey Amasías, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de corazón perfecto. Fíjese bien el espíritu del que está lejos de la fe. Está en la fe, pero lejos de Dios. Hacía lo recto. ¿Qué quiere decir? Cantaba, alababa a Dios, ofrendaba, diezmaba, estaba en la iglesia, pero no de corazón perfecto. O sea, su corazón estaba lejos de Dios. Su corazón no estaba en las Escrituras. Su fe no estaba en lo que está dicho aquí en las Escrituras. Estaba en la iglesia, hacía lo recto delante de Dios, vive una vida buena, pero en el mundo, este rey hacía lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de corazón perfecto. ¿Y por qué decimos esto? Mira el segundo paso para ir a la apostasía. Ahí mismo el versículo 14, fíjese lo que hizo este rey, que lo hizo alejarse de Dios, que lo hizo caer en el espíritu de apostasía, del que estamos hablando. Apostasía es abandonar la fe o permanecer lejos, aunque estén en la iglesia, pero lejos de Dios. Dice allá en Isaías, este pueblo que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué hizo este rey? Segundo paso para la apostasía, dice, desde el tiempo de Amasías, dice, desde el tiempo que Amasías se apartó de Jehová, fíjese bien, empezaron a... versículo 14 dije, ¿verdad? Dice, volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, fíjese bien, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses, y mírenme nomás, y los adoró y les quemó incienso. Hacía lo recto delante de Jehová, pero no de un corazón perfecto. Iba al mundo y se traía a los dioses del mundo a casa y los adoraba. Y no me los toques y no me los quites, son míos. Pónmelos ahí, son míos. Decíamos en mensajes pasados, no tendremos textos en nuestras paredes, pero sí podemos tener las fotos de nuestros ídolos.
las banderas de nuestros juegos, de nuestros equipos favoritos, pero textos no podemos ver en nuestras paredes. Este rey visitaba, iba y se traía a los dioses. O sea, hace que usted sale de la iglesia y va y se enreda con las cosas del mundo y está en la iglesia. Ese va a caer en la apostasía. Es una persona que fácil la van a engañar y fácil la van a mover de su manera de pensar o de su manera de creer en Cristo. ¿Qué pasó con este rey? Que terminó trayendo los dioses, y no nomás trayéndolos, adorándolos, rindiéndoles homenaje, poniéndoles incienso. Mire el versículo 27, lo que pasó con este rey. Empezó muy bien, pero se empezó a enredar con los dioses de las naciones, y mire su fin, el fin de mucho cristiano, hablando en lo espiritual. Dice el versículo 27, desde el tiempo de Amasías se apartó de Jehová, desde el tiempo que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron. ¿Qué va a pasar, mi estimado oyente, o usted que ya es un hijo de Dios, que está en la iglesia y anda en el mundo? Su final va a morir espiritualmente. Dice, allá lo mataron. No dentro de la iglesia, no dentro del cuerpo de Cristo, no agarrado de la fe, lo mataron allá, estando afuera, adorando a sus dioses, andando allá con un corazón en dos partes. Ese es un peligro para la apostasía. ¿Quién más podríamos decir acá en el Nuevo Testamento? Vayamos allí mismo, en 2 Timoteo capítulo 4, ahí donde estamos, vamos a ver a alguien más que tuvo ese espíritu de apostasía y que finalmente terminó abandonando la fe. Y estamos hablando de Demas. ¿Qué dice ahí? 2 Timoteo 4:10 dice, porque Demas, fíjese uno, punto número 1 para el espíritu de apostasía. Dice, porque Demas me ha abandonado. Acuérdense que el espíritu de apostasía es abandono de fe. 2 Timoteo 4:10. ¿Sí es verdad? 1, me ha abandonado. 2, ¿cómo fue que lo empezó a abandonar? Amando más las cosas de este mundo. Y se ha ido. 3, y terminó. Fíjese bien cómo empieza el espíritu, abandonando la fe, o sea, empezando a dejar de creer en la palabra de Dios, o empezando a dudar, o empezando a creer que es el hombre quien le está hablando y enojándose con el mensajero. 2, primero lo abandonó y luego dice, empezó a amar las cosas del mundo, empezó a andar en las cosas del mundo. Y 3, terminó yéndose y se ha ido. Ese es el peligro de la apostasía. Ese es el peligro que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Ten mucho cuidado, porque antes de que se manifieste el anticristo, la iglesia va a pelear esta última batalla. La iglesia va a pelear por su fe, porque dijo Juan, y esto es lo que ha vencido al mundo, vuestra fe. Tenemos que no renegar de nuestra fe. Aunque no tengamos, como dijo aquel profeta, aunque no haya trigo en mi alacena, aunque no haya aceite en mi alacena, aún así no negaré, no dejaré de creer que Jesucristo es mi Salvador, que murió y que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre, y que así mismo como Él murió y resucitó, un día yo también moriré y resucitaré. O un día me iré con Él así como estoy viva, y me dará un cuerpo glorificado e iré a mi Padre. Dice, este es el espíritu de apostasía. Cuando empiezas a amar las cosas del mundo, cuando empiezas a enredarte con las cosas del mundo, allá te van a matar y vas a terminar yéndote, o vas a terminar quedándote para la gran tribulación. Así que decimos que los que están allá afuera no pueden ser los apóstatas. No han oído hablar de Jesucristo.
Y por ello no puede existir la apostasía entre ellos, pero la apostasía surge dentro de la iglesia organizada, entre aquellos que profesan la fe, después se apartan de ella. Y seguimos diciendo, versículo 1 dice, escuchando espíritus engañadores. Bien, cuando ellos se apartan de la fe, ¿cuál es el factor responsable por ellos? ¿Qué fue lo que causó que ellos se apartaran de la fe? ¿Fue acaso porque ellos habían obtenido una educación mejor, un mejor nivel educativo, o eran más intelectuales? ¿Fue a causa de que el desarrollo científico y el aumento del conocimiento revelaron que la fe ya no podía mantenerse? No, mi estimado oyente, no fue ninguna de esas cosas. Pablo dijo que algunos apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores. Engañadores realmente contiene la idea de alguien errante que va de un lado para otros y proviene de la palabra vagabundo, engañador, seductor, y en realidad dice Satanás reúne esas características. Ellos prestarán atención a espíritus satánicos. Y se completa la frase diciendo que las personas escucharán a doctrinas de demonios. Resulta altamente que muchísima gente, incluso en nuestra época tan materialista, existe un retorno a las cosas del mundo, de los espíritus, y le dan mucho énfasis a eso. Hoy en día se está usando mucho lo paranormal, se está usando mucho los demonios, y mucha gente se está metiendo a indagar y a saber mucho de demonios, y terminan llenos de demonios, porque le dan mucha énfasis a eso. Por eso dice 1 Timoteo 3:16, dice al principio, dice no creáis, 1 Juan 4:1, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus. Hay algunos que entre aquellos que se dicen creyentes, que están poniendo mucha énfasis a tantas cosas de demonios, a mirar cosas paranormales, a mirar cosas que mueven mucho de espíritus malos, y que terminan, iglesia, oiga bien, terminan escuchando demonios, terminan oyendo voces aquí diciéndoles, mátate, o diciéndoles, quita tu vida, quítate de la vida, no sirves para nada, o envenénate, o mata a tus hijos y acaba con tu vida. Hoy en día hay mucha gente, aún cristiana, escuchando esas voces de demonios. ¿Por qué? Porque están débiles en la fe, porque no se han agarrado bien de Jesucristo, no se han agarrado de esta palabra. Dice así que se usa el lenguaje duro y directo allí en 1 Timoteo 4:2, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Pablo nos advirtió en contra de ser seducidos por las doctrinas de los demonios. Debemos tener las ideas claras al respecto, probando cada espíritu por medio del reconocimiento de la deidad de Cristo y por el reconocimiento de Dios que se manifestó en cuerpo humano, y que somos justificados a través de la redención que Él realizó en la cruz del Calvario. Aquí se usa un lenguaje duro y directo al hablar de hipócritas mentirosos. Los apóstatas fingen ser muy piadosos y muy religiosos. A veces uno llega a tener malos pensamientos ante personas que adoptan una posición marcadamente piadosa, carente de humildad y dando la impresión de que poseen algo especial que nadie tiene. Estimado oyente, si usted tiene la verdad le hará a usted una persona humilde, porque una de las cosas que usted descubrirá es lo poco que usted verdaderamente sabe. Cuando estudiamos más la Biblia, cuando nos metemos y nos hacemos más conscientes de que necesitamos aprender más de Dios, mucho más de la palabra, déjeme decirle que usted se va a ir haciendo una persona piadosa, se va haciendo usted una persona humilde. La frase de este versículo dice, al poner de relieve la hipocresía y la mentira, señala a personas que fingen ser lo que no son. La palabra de Dios nos va a hacer a nosotros más humildes y más sencillos. Cuando observamos algunos allí, dice 1 Timoteo 1:5, dice, leemos que las características
de la iglesia visible debe de ser una fe no fingida, el amor y de buena conciencia. Eso dice en 1 Timoteo 1:5. Y esas personas que son falsas fingen la fe, no tienen humildad, creen tener algo que los demás no tienen, y eso los hace creerse más especiales. Tenga cuidado con esas personas, tenga cuidado con todo lo que escuchamos. El plan y el propósito de Dios es importante, que la iglesia tenga una conciencia tierna, sensible a la influencia de su palabra, para no rebajarse a semejantes extremos. Dice ahí 1 Timoteo 4:3, estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ello los creyentes, los que han conocido la verdad. Aún en los días de nuestro Señor Jesucristo, había personas que se habían apartado del judaísmo y se habían dejado seducir por diversos cultos y sectas. Esto no es algo nuevo de nuestro tiempo. Ha estado sucediendo desde entonces. Aquí se advierte contra los que prohibirán casarse. En los días de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, había ya una zona en el Mar Muerto. Había un grupo conocido como los Exenios. Fue en la zona donde esa comunidad vivía que se encontraron los rollos del Mar Muerto. Cuando llegó el cristianismo, muchos de ellos se unieron a la iglesia de Palestina y se contribuyeron al surgimiento de sus características herejes, incluyendo el celibato, es decir, la regulación de la prohibición de casarse. También practican el ascetismo. Fíjese bien, falsas doctrinas que dirán o prohibirán casarse, y dice la Biblia que esas son doctrinas de demonios, o que hoy en día se está usando mucho lo vegetariano o el yoga, y eso te va a engañar y te va a seducir a ir a otras partes que Dios no quiere. ¿Por qué? Porque nosotros podemos comer de todo simplemente dando gracias a Dios. Si algo el cristiano deja de comer, es nada más por cuestión de salud, nada más por evitar un malestar. Pero la Biblia dice que nosotros podemos comer de todo dando gracias. Pero siempre podemos decir, nada con exceso, todo con medida. De todo podemos comer, porque el siguiente versículo así nos lo dice allí. Versículos 4 y 5 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Usted y yo podemos comer de todo, solamente recuerde orar por sus alimentos. Solamente antes de que usted come sus alimentos, diga, Señor, prepara mi cuerpo para recibir estos alimentos. Bendice las manos que los prepararon, prepara mi cuerpo y bendice a aquellos, Señor, que proveyeron para los alimentos. Siempre bendiga sus alimentos y verá que usted puede comer de todo. Y terminamos con el versículo 6 de 1 de Timoteo, que dice, lo que buen ministro debe de poseer en los tiempos de apostasía. Si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y en la buena doctrina que has seguido. Pablo le dice a Timoteo, la frase inicial, si esto enseñas a los hermanos. Pablo estaba advirtiendo a Timoteo sobre la apostasía y las enseñanzas falsas que se introducirían en la iglesia. Habría hombres que profesarán la fe y después llegarán a un punto en el que la negarían. Timoteo debía advertirle a los cristianos acerca de ello. Y continuó diciendo, serás un buen ministro de Jesucristo. Cada creyente es un ministro, es decir, un servidor de Cristo. Pero aquí a Pablo estaba pensando en Timoteo, fíjese bien, como maestro de la palabra de Dios. Es un don que algunas personas tienen, otras no tienen. Pero los creyentes son servidores. Todos somos ministros. ¿Qué quiere decir la palabra ministro? Servidor. Pero no todos tenemos fíjese bien, ministerio de enseñar.
Si usted no tiene el ministerio de enseñar la palabra de Dios, dice la palabra, la misma palabra dice, no se hagan todos maestros, porque tendrán mayor condenación. Si tú te pusiste de maestro para enseñar algo que no fue revelado del Espíritu Santo, sino que a ti se te inspiró y tú creíste y así lo enseñas y te llevas a muchos tras de ti, tú tendrás mayor condenación por enseñar algo que Dios no te dio. El ser maestro es un ministerio que viene de Dios, pero el de servir, todos podemos servir. Si usted enseña lo que se le dice la palabra, o si usted enseña lo que escuchó a través de su pastor o de quien le enseñe, dice tú así, sé ministro de Jesucristo, ¿cómo? Enseñando igual, enseñando lo mismo, así como se te enseñó, así como dice la Escritura, le dice el apóstol Pablo, así como lo escuchaste de tu abuela, así mismo, créelo, así mismo enséñalo, pero no te desvíes, no te desvíes. Enséñalo como te lo enseña y tú serás un servidor de Cristo. Y además añadió, nutriendo con la palabra de la fe y de la buena doctrina. Así es como un creyente crece espiritualmente en la palabra de Dios y no debemos salirnos por la tangente de dietas o programas de ascetismo, como si ellos nos recomendaran ante Dios como un mérito. En cambio, nuestra dieta espiritual es ser nutridos con las verdades de la fe y la enseñanza sana de la palabra de Dios. Y finalmente, reconoció a Timoteo que había seguido una buena enseñanza. Algunos intérpretes creen que como en Éfeso había tantas religiones, así que por eso Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado y que no se deje arrastrar por esas doctrinas que se habían levantado y que hoy en día el Espíritu Santo nos dice a ti y a mí, vienen tiempos peligrosos, viene una nueva doctrina que traerá señales, que traerá prodigios, pero que yo te digo, dice el Espíritu, dice claramente, no te dejes engañar, no te dejes seducir, no te vayas a dejar mover por lo que viene. Cree en Jesucristo, cree que Él va a venir por ti y cree que un día vamos a estar con Él, siempre y cuando te mantengas en la fe de lo que está escrito en esta palabra. Espero y esta palabra sea de bendición para todos los que nos escuchan y vamos a orar para que Dios tome el control de tu vida y pueda dejar este mensaje en tu corazón. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta advertencia que tú nos das de que tengamos cuidado, porque viene una nueva religión, a una religión fuerte y poderosa, que hará milagros y que hará señales y que hablará, mi Dios, lo que mi oído quiere oír, hablará a lo que yo quiero escuchar y que a muchos arrastrará y que muchos apostatarán de su fe. Pero que en esta hora tú nos haces la advertencia y nos dices, prepárate, iglesia, llénate del Espíritu Santo, llénate de la palabra de Dios, para que no seas apartado de tu fe, para que no seas arrastrado por esa doctrina que ha de venir. Y mantente en la fe de Jesucristo, mantente fiel a Él, mantente puro a Él, santifícate cada día, apártate cada día para estar con Él, aparta un tiempo para estar en intimidad con Él, platicando con Dios. Y Él promete venir por ti y llevarte antes de que llegue la gran tribulación. Padre, que esta palabra quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones, la podamos atesorar y podamos creer que tu palabra es fiel y verdadera y que lo que tú nos has hablado en esta enseñanza este día es verdad, Señor, y que tenemos que estar alertas de que ese espíritu no entre dentro de nosotros, y para que no entre dentro de nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Llénanos del Espíritu Santo cada día, y que la gracia de tu Hijo Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos.
damos gracias. Amén. Gracias. Dios te bendiga en esta hora.